Gracias, Probor, por sus maravillosas explicaciones de la Santa Biblia. Es un gran profesor, ya les escucho hace muchos años y le vi en Barcelona y Zaragoza. Saludos desde España, soy Charo. Gracias, pastor, por tus enseñanzas. Por años buscaba entender estos pasajes. Oremos para que Dios nos dé fortaleza y seamos valientes para compartir con otros la verdad presente. Saludos desde Paraguay. Bendiciones para todos y santo es Jehová de los ejércitos, Creador Padre Celestial. No nos rindamos, sigamos adelante, hermanos míos. Aparece tan solo 2 veces en la Biblia. En Apocalipsis 7, 1 al 8, y en Apocalipsis el capítulo 14 y los versículos 1 al 5. Sin embargo, el grupo también aparece en Apocalipsis 15, 2 al 4. No por número, pero las características se ve que son los mismos 144,000. Ahora, los 3 pasajes que hablan de los 144,000 tienen cada uno un diferente énfasis. En Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 8, el énfasis recae sobre el sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 7, sellamiento de los 144,000 para que Dios los proteja durante el tiempo de angustia. En Apocalipsis 14, 1 al 5, el énfasis recae sobre el carácter de los 144,000. ¿Qué clase de carácter tendrán? Y Apocalipsis 15, 2 al 4 tiene el énfasis de la victoria de los 144,000 sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Así que los 3 pasajes tienen un énfasis distinto, están hablando del mismo grupo, están hablando sobre el sellamiento de los 144,000, el carácter de los 144,000 y la victoria final de los 144,000. Quiero leer un par de citas significativas del Espíritu de Profecía al comenzar. La primera cita está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Esto no está en el manual, así que les voy a decir para que vayan anotando. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Elena White escribió esto en 1901. No es el plan de Dios que los suyos presenten algo que tenga que suponer que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Así que la hermana White da la impresión aquí de que no debemos hablar sobre los 144,000. Pero lo que la hermana White está diciendo aquí es que no podemos especular sobre qué personas específicamente van a estar en ese grupo. No es que no podemos saber cuándo ese grupo va a vivir y qué características va a tener, porque la misma Elena White en el Conflicto de los Siglos nos dice claramente que los 144,000 son los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Ella dice cuándo van a vivir. Así que no es que ella dice que no debemos estudiar este tema, porque toda escritura es inspirada divinamente, y esto está en las escrituras. En otra cita, la hermana White escribió: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Ahora, si debemos luchar con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y no sabemos quiénes son, y no podemos hablar de eso, ¿cómo vamos a saber que debemos pertenecer al grupo? La hermana White sigue diciendo: hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Ahora, cuando Cristo venga, habrá tan solo 2 categorías de salvos. El primer grupo son personas que murieron en Cristo antes de la segunda venida. El segundo grupo es el que va a pasar vivo por el tiempo de angustia final. No sufrirán nunca la muerte física. Estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria.
El apóstol Pablo describió ambos grupos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, cuando escribió lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos grupos hay? Los que durmieron y los que quedamos, los que estamos vivos. Sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora viene el primer grupo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora viene el segundo grupo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo vivirán los 144,000? Bueno, claramente es el grupo de los vivos. Pero ¿será que las Escrituras nos dan más evidencia fuera de lo que dice el apóstol Pablo? La respuesta es que sí. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 6 y los versículos 14 al 16. Apocalipsis 6, 14 al 16. Aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está describiendo los impíos cuando Cristo venga, lo que va a pasar con los impíos cuando Cristo venga. Dice allí: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué van a hacer los impíos cuando Jesús venga? Los impíos van a esconderse en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. Ahora fíjense que Apocalipsis 6 termina con una pregunta. Después de describir la reacción de los impíos a la segunda venida, surge esta pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer? La pregunta es: cuando los impíos se estén escondiendo en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos, ¿será que todo el mundo va a estar en ese grupo? ¿O será que va a haber un grupo que va a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Ahora yo pregunto, ¿qué significa permanecer en pie? Bueno, en realidad es una sola palabra en griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. La expresión permanecer en pie es una sola palabra en el idioma original. En realidad, esa palabra, permanecer en pie, es el antónimo de caer. Es decir, permanecer en pie es lo contrario de caer. Vamos a leer algunos versículos a donde encontramos ese significado. Mateo 3, no voy a leer los versículos, solamente les voy a mencionar lo que contienen. Marcos 3, 24 y 25, Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Esa es la misma palabra en griego. Es decir, el reino va a ¿qué? Va a caer. Si no va a permanecer, va a caer. En Juan 8:44 aparece la misma palabra, a donde dijo Jesús: Satanás al principio no permaneció en la verdad. ¿Qué significa eso? Que no permaneció en la verdad. Significa que cayó de la verdad. En 1 Corintios 10:12 se usa también la misma palabra. El que crea estar firme, es decir, parado, mire que no va, que no caiga. Nuevamente la idea es: ¿quién permanecerá en pie? Es decir, ¿quién va a no caer? Es lo que significa. Ahora, ustedes saben que también Efesios 6, 11 al 13 usa la misma palabra 2 veces. Vamos a leer ese pasaje, Efesios 6, 11 al 13. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar ¿qué?
firmes, es decir, para que no ¿qué? Para que no caigan contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, es decir, estar en pie. Vamos a notar un ejemplo más que tiene directamente que ver con la segunda venida. Lucas 21:36 dice: velad pues, está hablando Jesús, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, todos los desastres, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que cuando se hace la pregunta, el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar firme o quién podrá estar en pie? Significa, ¿quién no va a caer? Ahora, ¿dónde creen ustedes que conseguimos la respuesta a la pregunta del último versículo del capítulo 6? Pues el lugar más lógico sería el siguiente capítulo. El siguiente capítulo nos dice quiénes van a quedar en pie. ¿Quiénes son? Los 144,000. Noten Apocalipsis 7 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Los 144,000 van a permanecer en pie porque tienen el sello de Dios. Ahora, ¿podemos saber cuándo van a vivir los 144,000? Claramente que sí. Porque el versículo 17 del capítulo 6 termina diciendo: el grande día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Cuando Cristo venga, ¿quién podrá estar vivo y en pie? Y el capítulo 7 dice que fueron sellados en preparación para la segunda venida. Es la última generación. Además de eso, claramente, cuando habla de la victoria de los 144,000, dice que ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Eso pasa al final de la historia. Es decir, es la generación que va a vivir al final de la historia. Hablemos entonces primero del sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué representan los 4 vientos? ¿Qué pasa cuando se sueltan los 4 vientos? Bueno, una catástrofe global, la destrucción, la segunda venida, el tiempo de angustia. Así que dice, detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. ¿Y qué tenía este ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué va a suceder antes de que suelten los vientos los ángeles? Cuando suelten los vientos, significa que se cierra la puerta de la gracia. Ya Cristo ya no intercede por los seres humanos. ¿Qué va a pasar con aquellos que son sellados? Pues Dios ha puesto su sello que los identifica como suyos. Y por eso en el tiempo de angustia Dios los va a proteger. No van a perecer, no van a morir. No van a morir de hambre, no van a morir de sed, no van a morir como mártires. Van a pasar vivos por el tiempo de angustia final porque tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, el propósito del sello es mostrar que son propiedad de Dios para que los ángeles los protejan de lo que va a ocurrir durante el tiempo de angustia.
Ahora, es interesante notar que en Apocalipsis 7, cuando habla del sello puesto en la frente para proteger a los fieles cuando venga la gran tribulación, dice que son siervos de Dios y tienen el sello en su frente. Yo pregunto, ¿de dónde viene ese lenguaje? Ese lenguaje de que tienen el sello estampado en la frente. No es un sello literal, no es un tatuaje. En realidad significa el carácter, porque es el nombre de Dios, dice en Apocalipsis el capítulo 14. Es decir, ellos tienen el sello de Dios en su mente y tienen la ley escrita en el corazón. ¿De dónde viene ese lenguaje del sello en la frente? Hermanos y hermanas, viene del libro de Ezequiel. Ezequiel 8 y 9. Van a Ezequiel 8. Ahí habla sobre la situación de Israel, del pueblo de Dios, los que profesaban ser hijos de Dios. Dice que estaban practicando toda clase de abominaciones en la ciudad de Jerusalén. Estaban practicando idolatría. El capítulo 8 tiene una lista de abominaciones en orden de severidad. Dios le muestra a Ezequiel una abominación que están cometiendo los que profesan servir a Dios. Esto no es los filisteos ni los babilonios, no, está hablando de lo que se está haciendo entre el pueblo de Dios. Y la abominación que culmina la lista es que los dirigentes están en el templo, los dirigentes judíos están en el templo, tienen la espalda al templo y tienen el rostro hacia el oriente y están adorando al dios Sol. La mayor abominación. Y por lo tanto Dios dice, yo voy a venir y voy a destruir a Jerusalén. Pero antes de destruir a Jerusalén, manda un ángel que sella en sus frentes a los que claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. Los que claman y gimen son los mismos siervos de Dios de Apocalipsis el capítulo 7. Son siervos de Dios porque ¿qué? Porque claman y gimen. No participan en las abominaciones, sino que claman y gimen por causa de las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. No es tiempo de que clamemos y gimamos por lo que está pasando entre el pueblo de Dios profeso, no solamente en las iglesias apóstatas, porque en realidad ellos guardan el día del sol, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, no es lo mismo adorar en el día del sol que adorar el sol, como hacían en los días de Ezequiel. En principio es la misma cosa. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Esto lo mencioné anteriormente. Yo pregunto, ¿quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo con fines de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Es un día de adoración? No, es un día de trabajo. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa que sea un objeto o que sea un día creado por el hombre para la adoración. Igual es la misma apostasía. Ahora, ese es el capítulo 7 de Apocalipsis. El sellamiento de los 144,000 que claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo en medio del pueblo de Dios. Pero se dice poco del carácter en el capítulo 7. Es mayormente el sellamiento protectivo de Dios para preservar su vida en el tiempo de angustia, para que los ángeles vean la señal que los identifica como de Dios y los ángeles los cuiden y los protejan en el tiempo de angustia. Apocalipsis 14, 1 al 5 nos da el carácter de los 144,000 de la generación final, los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Su vida va a estar en peligro, pero no van a perecer. Vamos a leer Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían. Voy a leer todo el pasaje y luego nos vamos a detener para
describir un poco sus características. Tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué clase de carácter tienen? Estelar. Un carácter limpio, puro. Ahora vamos a desmenuzar las características. En primer lugar, tienen el nombre del Padre y el Hijo en sus frentes. ¿Qué representa el nombre? El nombre representa el carácter. Saben que mis padres me pusieron Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué me pusieron ese nombre? ¿Porque les parecía bonito? No, porque ellos querían que yo predicara como Pablo y querían también que estuviera dispuesto a morir por mi fe. Ellos me lo dijeron. Es decir, quería que yo tuviera el carácter que denotan los nombres. El carácter es representado por el nombre. Es decir, los 144,000 tienen el carácter de Dios en su mente, que impacta su conducta también. Dice que cantan un cántico nuevo que solo ellos pueden aprender. Ahora escuchen bien, no es que otros redimidos no van a poder cantar ese himno. Van a poderlo cantar, pero no lo van a poder cantar con el mismo significado. Déjenme explicar lo que quiero decir. Ustedes han leído Éxodo 15, el cántico de Moisés, después que Israel cruzó el Mar Rojo. Es un salmo, pero magistral en realidad, dando honra y gloria a Dios por haberlos librado, por haber abierto el Mar Rojo y haber ahogado a los egipcios. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que alguien hoy en día podría ponerle música a ese capítulo y que lo pudiéramos cantar? ¿Creen que alguien podría? Sí, alguien podría ponerle música. Yo pregunto, ¿podríamos cantarlo como ellos? Podemos cantarlo, pero no como ellos, porque es el cántico de su experiencia. La hermana White dice, una experiencia que ninguna otra generación jamás ha tenido. También sabemos que vivieron en la tierra con una naturaleza pecaminosa, porque dice que fueron redimidos de la tierra. Fueron seres humanos comunes y corrientes que vencieron. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué representa? ¿Será que nunca se casaron? No, esto es lenguaje simbólico. Dios no pone un tatuaje en la frente. Y estas personas no se contaminaron con las iglesias apóstatas de Babilonia, con las hijas de la ramera y con la ramera de Apocalipsis 17. Se mantuvieron doctrinalmente puros. No se contaminaron con las enseñanzas falsas de Babilonia. Dice que son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Sabe por qué son primicias? Porque son los primeros en ser glorificados antes de que Cristo resucite a los muertos después. Y también la palabra primicias en la Biblia no solamente se refiere a algo que se cosecha antes que la cosecha grande, sino que también se usa para expresar calidad. Es decir, las primicias son de óptima calidad, las mejores espigas del campo. Esta es una generación cual no se vio en la historia de la raza humana. Y luego dice, en su boca no hay mentira. Dicen la verdad. Fíjense qué interesante, la Biblia dice, Jesús declaró,
que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues si no hay mentira en su boca, es porque no hay mentira ¿dónde? En su corazón. No hacen trampa en su declaración de renta. Y muchas otras cosas que decimos son pequeñas, no son importantes. Son fieles y verdaderos en todo. Y luego dice, son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué carácter tendrá esa generación final? La tercera perspectiva de los 144,000 es la victoria de los 144,000. Está en Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Aquí se comprueba que ellos vivieron en la crisis final, que no son los redimidos de todas las edades. Ellos vivieron en la última etapa del planeta. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos a leer el pasaje. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cuándo vivieron? Si ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, yo pregunto, ¿la marca de la bestia se ha impuesto todavía? ¿Cuándo se va a imponer la marca de la bestia? Al final de la historia. El último evento antes de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Cuándo vivieron entonces los 144,000? Vivieron al final de la historia, cuando vino la prueba sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora aquí viene lo interesante. Apocalipsis, el capítulo 6, 17, no es el único lugar a donde se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? Aparece en otras partes de la Biblia también. Vayan conmigo a Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 11. Ya hemos hablado del carácter de los 144,000 en Apocalipsis el capítulo 14, pero ahora vamos a notar otros textos que describen el carácter de este grupo final. Joel 2:11 describe la segunda venida de Jesús, y fíjense lo que dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército. Cuando Jesús ¿viene Jesús en un caballo blanco? Sí, Apocalipsis 19 dice que viene con un caballo blanco. ¿Y quiénes vienen detrás de él en caballos blancos? Los ejércitos del cielo, dice, vienen con él. Eso es lo que está describiendo aquí. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora escuche la pregunta: porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Una pregunta similar, ¿sí o no? El día grande de Jehová y terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Dónde esperan conseguir la respuesta a esa pregunta? Pues en los versículos que siguen, que ya notamos en la lección anterior, que describen la fiesta de trompetas, porque viene el día de expiación, la preparación necesaria para poder pasar por este periodo victoriosamente. Dice en Joel 2, 12 al 17, el siguiente versículo: por eso, porque viene el día grande y terrible de Jehová, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá de hacer el mal y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego noten lo que dice: tocad trompeta en Sión. ¿Qué fiesta es esa? La fiesta de las trompetas, anunciando: prepárense en el día de expiación, porque viene esta crisis terrible, estén listos. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Todo esto son características del día de expiación.
de las trompetas que preparan para el día de expiación. Dice nuevamente: tocar trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todo el mundo tiene que reunirse y prepararse. Entre la entrada y el altar, fíjense con lo que deben ser los pastores. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque en el tiempo de angustia parece que las naciones se van a enseñorear del pueblo de Dios. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Repasemos entonces las características de los versículos que acabamos de leer. En Israel el sonido de las trompetas anunciaba la cercanía del día de expiación. Asimismo, el movimiento milerita anunció el comienzo del juicio de los muertos, con lo que llama la hermana White el clamor de medianoche. Y el juicio de los vivos comenzará con el gran clamor de Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1 al 4. En el día de expiación, los israelitas todos debían reunirse alrededor del santuario para seguir los movimientos del sumo sacerdote por fe, porque ellos no podían estar allí. Yo pregunto, ¿debemos tener nuestras mentes allá en el santuario con Jesús en el lugar santísimo, simpatizando con lo que Él está haciendo? ¿Cómo no? Mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario, el pueblo debía afligir sus almas y purificar el templo del alma. Porque Jesús no va a purificar nada allá que no esté purificado aquí en nuestro corazón. Ahora viene lo interesante: mientras más nos acercamos a Jesús, más indignos nos sentimos y más deseamos ser como Él. ¿Oyeron lo que dije? Lo voy a repetir. Mientras más nos acerquemos a Jesús, más indignos nos veremos y más desearemos reflejar su imagen. Por el otro lado, mientras más lejos estamos de Jesús, más perfectos nos veremos a nosotros mismos. Porque cuando contemplamos a Jesús, su belleza y su gloria, decimos como Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Diremos como Isaías: estoy deshecho, porque mis ojos han visto al Rey. Diremos como el apóstol Pedro: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Diremos como Daniel, ese hombre piadoso, que él se incluyó en el problema de Israel en su oración de Daniel, el capítulo 9. Los que verdaderamente están estrechamente cerca de Jesús no van a mirar las faltas de los demás. Tienen demasiado trabajo con su propio carácter. Ahora, en el día de expiación, los judíos también ayunaban. Entonces alguien dirá: entonces, pastor, ¿tenemos que ayunar desde 1844 hasta ahora? No, tenemos que entender qué es el ayuno. El ayuno no es dejar de comer. Fíjense lo que escribió Elena White en el libro Ministerio Médico, página 377. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. Ese es el verdadero ayuno. Comer como Dios ha mandado a comer. Y ya vimos en Isaías 58, no lo voy a leer de nuevo. ¿Recuerdan que Dios dijo cuál era el verdadero ayuno? El verdadero ayuno era ¿qué? Desatar las ligaduras de impiedad, las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con los hambrientos, a los pobres errantes albergar en la casa. Piedad práctica es un verdadero ayuno, mis hermanos, según Isaías 58 y el versículo 6 y 7. En el día de expiación también la gente debía dejar de trabajar.
Significa que no trabajamos desde 1844 para acá. ¿A algunos les gustaría eso? ¿Por qué no debían trabajar ese día? Porque su mente debía estar enfocada en el santuario. ¿Será que nuestros trabajos y nuestros quehaceres nos distraen de tener la mente en el santuario con Jesús? Debemos hacernos la pregunta. Ahora fíjense lo interesante. En Levítico 23, donde se describe el día de expiación, dice que los que no afligían su alma, los que no hacían lo que acabamos de leer, eran cortados de la congregación. ¿Qué significa eso? Significa que ya Dios no los consideraba miembros del pueblo escogido. ¿Les gustaría tener una copia de todo esto? Bueno, yo voy a Fresno mañana tempranito y le voy a traer una copia. Una ñapa. No recuerdan esa palabra, ¿verdad? Pero no solamente dice que serían cortados del pueblo, es decir, excluidos, ya no son pueblo escogido de Dios, sino dice que serían destruidos. Todo esto lo tengo aquí, el material. Le voy a sacar una copia. Solamente para los que vinieron. No para todos los que vienen mañana en la noche, pues mañana en la noche es viernes, viene mucho más gente. Así que, si están aquí, mañana pídame el material. Y si alguien que no estuvo aquí pide el material, pues voy a rogarle al Señor que me dé misericordia. Ahora, otra parte que se hace una pregunta similar. Es Isaías 33 y el versículo 14 al 16. Fíjese, primero la pregunta. Dice en Isaías 33, 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego vienen dos preguntas similares. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? Hebreos 12, 28 y 29 dice que Dios es un fuego consumidor. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahora quiero que noten que cada vez que se hace la pregunta, se enfatiza la conducta intachable de la última generación. Porque algunos dicen, no, solo la gracia de Cristo, la justificación, va a pasar bien por este tiempo. No, el que Dios justifica, Dios también santifica. La justificación no es una excusa para no vivir una vida santa. Cuando Cristo nos justifica, significa que nos perdona el pecado, nos libra de la sentencia de muerte. Y como resultado decimos, oh Señor, qué maravilloso eres, ya no tengo que morir, tú moriste por mí. Ahora, Señor, quiero obedecerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Ahora fíjense la respuesta a las preguntas. Nuevamente la pregunta es, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense, el que camina en justicia. Cuando la Biblia usa la palabra caminar, simbólicamente significa conducta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordidas. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, inclusive en el cine. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Se dieron cuenta que se describe la conducta de los que van a habitar en medio de las llamas? Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Noten el Salmo 15. Salmo 15. Siempre se enfatiza la conducta de los que van a existir durante este periodo. Salmo 15, la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿A dónde están parados los 144,000? En el monte Sión. Ese es el santo monte, ¿sí o no?
Ahora la pregunta clave es: ¿quién morará en tu santo monte? Fíjense nuevamente que se enfatiza la conducta. El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, es decir, un interés exorbitante, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora escuchen cómo termina: el que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, va a permanecer ¿qué? Firme. Este salmo es el salmo de los 144,000. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Nahum 1, 6 y 7. Nahum 1 y el versículo 6 y 7. Primero viene la pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Tiene algo que ver con Apocalipsis 7? ¿Sí o no? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Esa es la ira de Dios al final de la historia. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Es lo mismo que Apocalipsis 6, 14 al 16, donde se describe la segunda venida. Ahora viene la respuesta. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la ¿qué? De la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué clase de carácter tienen aquellos que van a subsistir en el tiempo de la ira de Dios? En él confían, en Dios confían. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Noten Malaquías el capítulo 3 y el versículo 2 y el versículo 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? Ahí está otra vez. Estar en pie cuando Él se manifieste. La respuesta se enfoca en la purificación en el santuario. Dice el versículo 3: porque Él es como ¿qué? Fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, los que van a permanecer en pie cuando Cristo se manifieste, ¿qué características van a tener? Tendrán un carácter que ha pasado por el fuego y han salido completamente purificados. Como los 3 jóvenes que pasaron por el horno de fuego. Tremendo. ¿Ustedes creen que cuando salieron la fe de ellos había crecido? No cabe duda que su fe había crecido cuando salieron del horno. Salieron como oro puro. Cuando Job pasó por su experiencia, dice en Job 23, versículo 10: me probará y saldré como oro, sin la escoria. ¿Saben cómo se purifica el oro? Se pone en un horno súper caliente. ¿Y qué pasa en el horno? Consume todo lo que no es oro, y cuando sale oro puro. Así será con la última generación. Fíjense cómo describió la hermana White este grupo. Está comentando sobre el libro de Malaquías, el capítulo 3. Dice así: el profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Ahora viene el comentario: los que vivan en la tierra
Cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie. ¿Deberán estar qué? En pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Está claro eso? Durante el tiempo de angustia, ¿tendremos un mediador? ¿Podremos meter los pecados al santuario? No, porque el santuario ya ha sido purificado, no se va a contaminar de nuevo. ¿Me están entendiendo? Hoy en día a la gente no le gusta hablar sobre una última generación que vence completamente el pecado. Porque la naturaleza humana es demasiado débil. La naturaleza humana pecaminosa, dicen, es demasiado fuerte. Pero ¿saben lo que están diciendo en verdad? Que Dios no es suficientemente poderoso como para darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. No están diciendo el hombre es débil, están diciendo Dios no es fuerte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios tendrá una generación. Cuando se cierra la puerta de la gracia, que durante el tiempo de angustia no van a pecar. Sigue diciendo, sus vestiduras deberán estar sin mácula. Las vestiduras representan el carácter. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. A veces enfatizamos tanto lo que hace Cristo en la purificación del santuario que nos olvidamos lo que hacía el pueblo fuera del santuario. Tenía que simpatizar con la obra de Cristo en el santuario. Y luego la hermana White dice, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Saben algo? Nosotros los adventistas tenemos solo una razón de existir, y eso es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Para eso existimos. ¿Conocen ustedes otra iglesia que dice, bueno, nuestra misión es compartir los mensajes de los 3 ángeles con el mundo? ¿Conocen alguna otra iglesia que dice que esa es la misión de ellos? No. La iglesia adventista es única en su género, en el sentido de que nuestro mensaje, nuestra misión es proclamar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Para eso existimos. La sierva de Dios luego, después de decir que esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, luego ella dice, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Pero hay otro lugar donde aparece la pregunta. El Salmo 24 y el versículo 3 tiene la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? ¿Dónde están parados los 144,000? Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Piensa en la respuesta. Tiene que ver con conducta otra vez. Dios no solamente va a perdonar nuestros pecados, sino que nos va a limpiar de toda maldad, de tal manera que nuestra conducta refleje el carácter de Él. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tremendo. Y déjeme decirles algo, en nuestra fuerza es imposible vencer el pecado. Nosotros no podemos. Pero con el poder del Espíritu Santo sí. Pero el poder del Espíritu Santo solamente viene cuando nosotros oramos.
Solamente viene cuando nosotros estudiamos la palabra. Solamente viene cuando testificamos a otros. Solo viene cuando somos fieles en nuestra asistencia a la iglesia, fieles en nuestra mayordomía en la iglesia, fieles en trabajar en una función en la iglesia. Así nos estamos preparando, hermanos y hermanas. Si estamos sentados indolentes en una banca, no nos estamos preparando. La sierva del Señor escribió en la matutina, alza tus ojos, página 342. Fíjense, la relación entre lo que hace Jesús en el cielo y con lo que debemos estar haciendo aquí. Satanás está tentando constantemente a los hombres para desviarlos de la fidelidad y de la consumación de las obras esenciales de preparación para el gran evento que probará el alma de cada hombre. La obra, escuchen, la obra en el santuario celestial está avanzando. Jesús está purificando el santuario. La obra en la tierra corresponde con la obra en el cielo. Los ángeles celestiales están trabajando constantemente para llamar la atención del hombre, el instrumento viviente, hacia la contemplación y la meditación en Jesús, para que mirando la perfección de Cristo sean impresionados por las imperfecciones de sus propios caracteres. Cristo declaró que el Consolador prometido testificará de mí. Esta es la carga del mensaje para este tiempo. Ahora fíjense, ¿quiénes son los que van a ver a Dios y van a decir, he aquí esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Voy a leer algunos versículos. Mateo 5, el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se van a esconder del rostro, como dice Apocalipsis 6, 14 al 16, de los impíos. No se van a esconder. Dice, los de limpio corazón verán a Dios. En Isaías 33, inmediatamente después de hablar de los que van a habitar en el fuego, dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, que es el cielo. Primera Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que es la segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora escuchen bien, ¿qué tenemos que estar haciendo entonces? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ustedes conocen Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben cuál es el secreto de la victoria? Contemplar a Jesús en su palabra. Por eso la hermana White dice que debemos pasar 1 hora diaria contemplando la vida de Cristo, especialmente las escenas finales, dice ella. El apóstol Pablo dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor es su carácter. Somos transformados, o mejor, estamos siendo transformados a su propia imagen. Somos transformados al contemplar a Jesús. Vemos nuestra pecaminosidad y anhelamos tener la santidad de Él. Lo que pasa es que estamos escuchando y viendo lo que pudre el carácter y no lo que limpia el carácter. Lo que vemos y lo que oímos determina el estado de nuestro carácter, hermanos y hermanas. Tenemos que cuidar las avenidas del alma para estar listos para la venida del Señor. Yo tuve un alumno en Colombia cuando enseñé teología allá, que era el mejor alumno que yo tuve en todos los años. Este muchacho llegaba a clase con su Biblia, con su cuaderno, se sentaba ahí en el pupitre y desde que empezaba la clase hasta que terminaba, él tenía los ojos fijos, anotando, escribiendo, subrayando en su Biblia, prestando atención. Sacaba las mejores notas de todos los alumnos.
Tremendo. Lo tuve 3 años. No lo tuve para el 4.º año porque me fui cuando estaba en 3.º. Lo interesante es que hace 2 o 3 años, antes del COVID, lo invitamos para grabar una serie en nuestro estudio, que se transmite por Zoom TV Latino. Y como durante el día nadie puede venir, pues